Bienvenidos a este tutorial de Sweet Home. Vamos a empezar por la primera parte, que es la instalación del programa. Simplemente entramos a uno de nuestros navegadores, digitamos Sweet Home y buscamos las opciones que nos da. Esta es la página a la cual debemos entrar, que es www.sweethome3d.com. Ingresamos a la página de Sweet Home y nos va a dar aquí, a lo que ingresemos, las dos formas que podemos trabajar el programa. Una con descarga directa y la otra usándolo en línea. Recomiendo usarla en línea cuando ustedes tengan una capacidad de internet alta. Si no, de lo contrario, lo más fácil es descargarlo. Picamos en descargar y nos va a llevar ya a la página de descarga. Aquí nos da las diferentes opciones: instalador para Windows, instalador para Mac, Linux, de 32 y de 64 bits. Entonces ustedes escogen la opción. Como pueden ver, el peso del programa es apenas de 77.1 megabytes, es bastante bajo. Muchas veces cuando descargamos, a veces el programa no corre. Entonces si ustedes tienen ese problema, deben activarlo a través de Java Web Start. De esta manera podrá correr más fácil el programa. Si no corre el programa, o si corre el programa y de pronto se cuelga cuando ustedes quieren ver el 3D, o no corre el 3D. Muchas veces pasa esto porque el Java de los computadores está desactualizado. No es nada más que eso. Entonces yo voy a poner para instalador para Windows. Miren, automáticamente no topamos nada aquí y dejamos que comience la descarga. Una vez descargado, se nos abre y ponemos guardar el archivo. Guardado el archivo en nuestro computador, lo único que tendremos que es ponerlo a ejecutarlo para que se pueda comenzar ya a trabajar el programa, o sea, ya instalarlo. Esperemos que se pongan. Yo no lo voy a instalar otra vez porque ya lo tengo, pero hasta este paso les voy a mostrar. Entonces voy a abrir es un ejecutable en Excel que se descarga automáticamente. No toparán nada de esta pantalla. Pues aquí tengo, ejecuto. Y una vez que ya está para ejecutar, ¿no es cierto? Ya en su computadora le dará los permisos. Si ustedes tienen configurado de esta forma, entonces yo le voy a poner sí. Y aquí ya comienza la instalación. Pondrán aceptar, siguiente, siguiente. Y escogen el idioma. Yo no lo voy a instalar porque ya lo tengo en mi computadora. Una vez descargado el programa, ya podemos entrar al entorno del programa, en donde podemos encontrar la cinta de comandos. Acá también en la parte superior tenemos los comandos directos. Tenemos una ventana en donde encontraremos las carpetas de los mobiliarios. La otra ventana donde dibujaremos en 2D, o sea, la vista de planta. La otra ventana de acá tenemos el 3D y la otra ventana donde tendremos todo listado de mobiliarios que coloquemos en el proyecto. El paso número 1 antes de empezar a dibujar es configurar. Nos vamos a archivo, nos vamos a preferencias y en este paso nosotros elegimos el idioma, la unidad con la cual queremos trabajar. En mi caso 1000 metros, y podemos tener y hacer otras configuraciones, como el ancho de las paredes que queramos, la altura de las paredes y el espesor de los suelos. Y esta parte que es muy importante también, que nosotros podemos aumentar, disminuir, que es la autograbación. Sale configurado en 10 minutos, ustedes pueden extenderlo a más o menos tiempo. Las paredes saben venir autoconfiguradas en 0.07, me parece que vienen, entonces ustedes pueden aumentarle a 0.18, que es el tamaño adecuado. Una vez configurado, pongo aceptar y el programa está listo para comenzar a trabajar. Una vez configurado ya el programa, podemos empezar a utilizarlo. Tenemos diferentes comandos en esta cinta, los cuales vamos a ir viendo uno a uno. Hay dos comandos principales, que es este de aquí, que es crear pared, y el otro que es crear habitación, que en realidad debería haberse llamado crear un piso, un suelo.
A partir de estos comandos nosotros comenzamos ya a dibujar la primera parte que siempre nos tenemos que plantear en este tipo de dibujos. Primero dibujar arquitectura, luego colocar materiales y texturas y luego el mobiliario. Es una forma de acondicionarse al trabajo. Ustedes podrían cambiarlo de ser el caso, como ustedes se acostumbren. Dibujar arquitectura, no se olviden que es dibujar paredes, pisos, poner ventanas, poner puertas, etcétera. Entonces vamos con este primer paso. El primer comando que ustedes encuentran es el comando crear pared. Picamos en el comando crear pared. A ustedes, después de que les salga un mensaje, si es la primera vez que lo utilizan, ponen no volver a mostrar este mensaje y ya no se volverá a mostrar. Y en cada uno de los comandos les va a salir una ventanita con un mensaje. Ponen simplemente no volver a mostrar y ya no les sale. Entonces también nos imaginamos aquí que esta cruz es como la punta del lápiz. Podemos comenzar a dibujar donde nosotros queramos, pero para tener un cierto orden, por lo general se comienza a dibujar en este entorno. Ustedes pueden ver que hay una numeración principal en la parte superior, desde el 0 hasta el infinito, y también en esta parte vertical desde el 0 hasta el infinito. Esta barra de aquí representa a las X y esta barra de aquí representa a las Y. Es una forma cartesiana de poder insertar elementos. Eso ya vamos a ver más adelante. Entonces con la punta del lápiz yo comienzo a querer dibujar. Voy a comenzar a dibujar por aquí. Doy un clic. Miren automáticamente, si ustedes pueden ver la ventana de abajo, cómo se va haciendo el 3D. También pueden ver que mientras yo voy desplazando, se me va aumentando en este cuadrito que dice la longitud. Miren cómo va haciendo. Entonces supongamos que yo quiero hacer algo con una medida exacta, digamos de 3. Entonces, ¿cómo pongo una medida de 3 aquí? Lo único que hago es dar un enter. Miren, se pinta de azul en donde dice longitud. Doy un 3 y doy un enter. Y lo que acabo de dibujar tiene 3. Y puedo seguir dibujando porque el comando está activado. Para abajo voy a poner un 4. Doy un enter. 4, enter. Miren, para acá voy a dar un 3, pero también ustedes se dan cuenta que ya el programa también me dice hasta dónde puedo yo darle un clic para cerrar. Y si ustedes pueden chequearse, dice ahí longitud 3. Entonces le voy a utilizar esto. Doy un clic y voy a cerrar esta habitación. Ustedes pueden ver en el 3D cómo se mueve, se cierra, dando un doble clic. Entonces ahí he dibujado este elemento. Esta es una habitación. No hay un suelo aquí, si ustedes se pueden dar cuenta. Pero se dan cuenta que yo sigo todavía con el comando pared activado. Entonces si quiero salir del comando, tengo que irme a este comando que es flecha, picar y ya tengo desactivado. También ustedes se pueden dar cuenta que al estar pintado de azul está seleccionado. Si yo quiero quitar esta selección, doy un clic afuera. Está. Si yo quiero eliminar un elemento, doy un clic sobre el elemento, siempre con el comando flecha, pongo suprimir o pongo backspace y miren, y puedo eliminar. Aquí también me funciona el control Z para volver atrás. Hay paredes que de pronto necesitan un cierto grado de inclinación, entonces voy al comando pared, miren, doy un clic. Si ustedes se dan cuenta, yo a lo que comienzo a mover me comienza a dar diferentes tipos de ángulos aparte de la longitud en este cuadrito. Estamos ahí con 0, 90, 45, etcétera, ¿no? Entonces, de querer yo poner esta pared de una forma angulada, lo primerito que doy es un enter. Doy una longitud que quiero la pared, supongamos doy 4. Con las flechas del teclado bajo, donde dice ángulo, y ahí coloco el ángulo que quiera. Voy a ponerle a 45 grados. Entonces miren, doy un enter y la pared que acabé de dibujar es de 4 metros y está a 45 grados de inclinación. Igual sigo dibujando si quiero, ¿no? Podré seguir dibujando, de ser el caso. Entonces miren, pero continúa dibujando ya referencial a esta pared. Podría continuar hacia acá, podría continuar. Miren, yo me acerco acá y me comienza a dar referenciales, ¿no? de las paredes para yo poder continuar. Miren cómo me da ese referencial al centro. Cliqueo aquí y cierro acá con doble clic. Para quitar el comando pongo el comando flecha o seleccionar.
Entonces, tendría estos dos elementos. ¿Cómo muevo en esta ventana? Es tan simple mover con tener presionado el clic izquierdo y comenzar a mover el ratón. Esto es lo que se conoce como una vista aérea, porque también encontramos otro tipo de vista aquí. Si nos vamos a vista 3D, encontramos la que se llama vista virtual. ¿Qué es una vista virtual? Miren, me salió este muñequito. Una vista virtual es una vista a una altura predeterminada de 1,70 m, por ahí es. Esta vista virtual es como que si una persona estuviera viendo al proyecto. Este muñequito tiene estas dos flechas y a donde se dirigen estas dos flechas quiere decir hacia donde estoy viendo. Miren, si ustedes se dan cuenta cómo se dirige hacia acá, por eso estoy viendo esta esquina. Con este, acercándome a este lado, puedo moverle al muñequito, ¿sí ven? Puedo hacer que gire la cabeza y acercándome hacia el otro lado, hago que el muñequito suba o baje, simplemente moviendo el mouse, ¿no? Suba o baje la cabeza, teniendo presionado el clic izquierdo, es así, ¿no? Suba o baje la cabeza. Eso se conoce como vista virtual. Esto me sirve para hacer vistas internas del proyecto. Ahorita no veo nada más que paredes porque solamente tengo eso. Voy a vista 3D y vuelvo otra vez a vista aérea y vuelvo a lo mismo. Entonces, ahorita lo que he dibujado es simplemente paredes. Me toca el siguiente comando, que es crear habitación o dibujar un piso. Entonces, el siguiente comando es el comando crear habitación, que es para dibujar pisos. Entonces, en el caso de los polígonos como este tipo rectángulo, lo que hago es siempre dar clic en los vértices. Clic en un vértice, clic en el otro vértice, clic en el otro vértice y clic en el otro. Y para parar también igual doble clic. Y ya tengo un piso. Miren acá, si quisiera hacer clic en un vértice, voy a dar clic en el otro vértice, clic en el otro vértice y doble clic en el otro vértice. Y ahora sí ya tienen un piso. Sigo con el comando activado, comando flecha y desactivo. Ahora sí ya tienen un piso estos elementos. Entonces también podría yo crear un piso al exterior. Entonces, voy a crear habitaciones, como les digo, es crear pisos realmente. Donde yo quisiera dibujar, supongamos, doy vértice, vértice, miren cómo se va formando, vértice, 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 y aquí ya podría cerrar con un doble clic. Tengo un piso, ¿no?, en forma de L alrededor de esto. Voy a poner otro piso aquí, vértice, vértice, vértice y doble clic en el vértice. Y miren, ya tengo doble piso. Ahorita todo se ve como blanco porque no tiene ni materiales ni texturas ni colores, perdón. Entonces desde ese punto de vista voy al comando flecha y desactivo. Aquí tengo todos estos elementos. He dibujado de alguna manera la primera parte de la arquitectura. Voy a poner ahora puertas y ventanas. Simplemente me dirijo acá donde dice puertas y ventanas, despliego la carpeta y escojo el tipo de puerta que quiero o el tipo de ventana que quisiera, ¿no? Entonces voy a coger una puerta abierta. Lo que hago es simplemente picar, arrastrar y soltar. Eso es en puerta. Y las ventanas están abajo. También podemos coger una ventana, la que ustedes quieran, ¿no? Con una ventana simplemente cojo, arrastro y suelto. Entonces miren, ustedes pueden ver en el 3D, tengo una puerta y una ventana. ¿Cómo modifico esto? Como todo elemento se modifica. Para modificar cualquier tipo de elemento, sea un mobiliario, sea una puerta, sea una ventana, sea una pared, sea un piso, etcétera, tengo que tener activado el comando flecha y dar un doble clic sobre el elemento. Voy a cambiar esta ventana, supongamos. Doy un doble clic sobre el elemento y me sale esta ventana en donde yo puedo cambiar altura, anchura y fondo. No es recomendable topar el fondo porque se podría decir que es un predeterminado del grosor de la ventana. La anchura puedo cambiarla y la altura sí. Entonces miren, voy a cambiar la anchura de la ventana para que se den cuenta. He cambiado. Otra cosa que puedo tomar en cuenta es la elevación, que no sé aquí. Está elevado a 47 centímetros del piso, lo que se conoce como el antepecho. Entonces yo también podría variar aquí, ¿no? De querer sin antepecho o con antepecho. Pongo aceptar y miren, ya le varía la ventana. Se hizo mucho más grueso. Ahí tengo la ventana. Lo mismo para la puerta, lo mismo para los pisos, etcétera. Cualquier elemento que quiera
colocar. Entonces voy a colocar un poco de arquitectura acá también. Voy a poner otra puerta abierta, arrastro, el programa mismo se acopla. Pueden darse cuenta. Y le voy a colocar una ventana doble. Arrastro y suelto, ¿no? Entonces miren, ya tengo la ventana doble ahí. Pues podría cambiarla. ¿Cómo puedo cambiar el sentido de las puertas? Igual, comando flecha siempre que esté activado, doy doble clic sobre la puerta y aquí hay uno que dice simetría. Entonces miren, pongo aceptar y se me abre hacia el otro lado. El caso de ser, ¿no? Si no, pondré un control Z y volveré al espacio como estaba. Entonces aquí he dibujado arquitectura. Si yo quisiera dibujar elementos referenciales solamente en 2D, no se van a ver reflejados en 3D. También tengo este comando de aquí que es el comando polilínea y el comando crear dimensiones. Crear dimensiones me sirve para saber cuánto mide. Supongamos pico. Miren, automáticamente me da esta medida, me da esta medida. Y puedo yo ir tomando, ¿no? Con clic, clic y saber cuánto mide de aquí a acá. Supongamos, quiero saber cuánto mide de aquí a acá. Entonces voy sacando las medidas. Simplemente con este comando que es crear dimensiones. Doy clic, clic en punta a punta a lo que quiero. Supongamos quiero saber de aquí a acá. Doy clic aquí, clic acá y muevo el mouse, ¿no? Hacia donde quiero que esté la medida. Entonces la pongo por acá para que se pueda ver. Desactivo el comando con el comando flecha. Entonces eso es crear dimensiones. La otra es la polilínea que me sirve para crear referentes. Polilínea igual es como la punta de un lápiz. Quiero poner una línea de aquí a acá, supongamos de 2 metros. Miren, doy un enter, pongo 2, enter y ya tengo una línea. No se olviden que para salir de los comandos también puedo aplastar escape y ya estoy fuera de, bueno, acabar el proceso que están realizando, ¿no? Porque todavía estoy con el comando líneas, ustedes pueden ver, aún estoy con la cosa. Como pueden ver, las líneas no se reflejan dentro de lo que es el 3D. Lo demás es para partes del plano. ¿Y qué más puedo introducir dentro del plano? El texto. Pongo el comando añadir texto. Miren, aquí me salió esa ventana. Os digo no volver a mostrar. Doy un clic donde quiero poner el texto y pongo el texto. Supongamos voy a poner planta de diseño. Aquí puedo poner el color, puedo centrarle, puedo coger la fuente de querer algún tipo de letra especial, ¿no? Esta, y el tamaño. Entonces, pongo aceptar. Allí está lo que dice planta de diseño. Supongamos que quisiera cambiar el tamaño de esta planta, el tipo de letra, etcétera. Comando flecha, no se olviden. Doble clic sobre el texto y aquí puedo cambiar. Voy a cambiarle, supongamos le voy a hacer más grande. Y aquí hay una opción que dice visible en vista 3D. Voy a picarle para que se den cuenta. Aceptar. Miren, se hizo más grande y miren cómo sale en la pista 3D lo que puse, ¿no? Entonces, esto igual que cualquier otro tipo de elementos, yo teniendo aplastado el clic izquierdo, puedo moverlo en donde yo quisiera. Entonces le voy a colocar por aquí. Y así puedo ir poniendo diferentes tipos de nombres dentro del proyecto que quiera, ¿no es cierto? Entonces, supongamos, voy a poner aquí, doy un clic, le voy a poner jardín. Voy a aumentarle la letra un poquito, le voy a hacer de unos 25. Voy a ponerle que sea visible en el 3D. Pongo aceptar. Miren, entonces jardín. Y si ustedes chequean en el jardín, está también aquí, ¿no? Si quiero que sea más grande o cambiar el tipo de letra, no se olviden, comando flecha, doble clic sobre la palabra jardín y aquí cambio. Voy a cambiar el tipo de letra, voy a ponerle otro tipo de letra, para que le puedan ver. Boca antigua, igual está. Ahí está. Y así puedo ir cambiando. Si no me gusta esa letra, otra vez doble clic y puedo ir cambiando. Poner una Dutch Medium. Miren, eso ya depende de lo que ustedes quieran colocar. Si no quiero que se vea en 3D, no se olviden, doy doble clic y quito el visto donde dice visible en 3D. Pongo aceptar y ya no veo en 3D. Miren, de ese punto de vista son este tipo de comandos.
¿Qué más tenemos aquí? Tenemos una lupita para más y menos. Aplasto este y me aumenta el tamaño, el zoom. Aplasto este y me disminuye el zoom. Y puedo moverme también con estas barras, tanto en horizontal como en vertical para el proyecto. Si quisiera de pronto, o el proyecto es muy grande y me estorba esto, puedo irme acá donde dice ventana o vista 3D y pongo muestra en ventana separada. ¿Qué es lo que hace? Se me transforma en una ventana separada que yo puedo mover. Y ya podría trabajar en todo esto. Podría seguir trabajando en esto y para tener más campo de acción, ¿no? Y si quisiera ver el 3D, podría traerlo y seguirlo moviendo, tal cual como la ventana de abajo. Quiero que vuelva al estado original, simplemente cierro esto y ya se me presenta con el estado original. Ahí está. Eso sería el proceso de la primera parte, que es el dibujo. El siguiente paso que tenemos que realizar es ya la colocación de materiales y texturas. Para este paso debemos verificar que estemos con el comando flecha activado y lo único que hacemos, como todo lo que queremos cambiar, es dar doble clic sobre el elemento. Entonces aquí tenemos para cambiar o materiales o colores a los pisos, a las paredes. Voy a dar doble clic en este piso y miren, ustedes me sale una serie que me dice suelo, techo. Voy a escoger la que dice suelo y puedo escoger un color o una textura. En caso del color, miren, cojo un color y me va a salir una paleta de colores. Tomo el color que necesite, pongo aceptar y miren, se me hizo de este color. Lo podemos ver en el 3D. De no querer un color, doy otra vez doble clic y me voy ahora a donde dice texturas. Y puedo tomar una de las texturas que están predefinidas por el programa. Estas son las texturas que nos da el programa. Voy a coger una textura predefinida por el programa que está en suelo hierba. Pongo aceptar y pongo aceptar. Miren, tengo en suelo de hierba. Entonces, lo mismo puedo hacer con este de aquí. Doy un doble clic, voy a coger una textura, le voy a poner un suelo gris, pongo aceptar y miren, ya tengo el suelo gris en ese elemento. Ahora, en las paredes, ¿cómo hago? Simplemente igual, comando flecha siempre, doble clic en la pared. Tengo lado izquierdo, es para afuera de la pared, y lado derecho es hacia el interior de la habitación. Entonces, para que se pueda ver, voy a coger un color para la parte posterior, con este color, pongo aceptar y pongo aceptar. Entonces miren, la parte de frente, lado izquierdo, se me hizo de nuestro color. Doy otra vez doble clic en la misma pared, ahora voy al lado derecho al interior, voy a coger una textura, voy a coger una pared con acabado rugoso. Pongo aceptar, y puedo ver al interior que tengo la pared con el acabado rugoso. Como me acerco, no se olviden que esto se hace con la rodela central del mouse. Y si no, también tengo este tipo de elementos que me pueden ayudar a movilizarme en el 3D. De esa forma colocamos materiales o colores dentro de los elementos. Ahora, si ninguno de los materiales que yo tengo me convence, puedo importar materiales al programa. ¿Y cómo hago eso? Es tan simple como irme a Google, poner siempre con la palabra textura y el material que estoy buscando. Pongo textura madera, supongamos, voy a escoger una de las tantas que hay, me voy a imágenes, porque las texturas siempre son imágenes. Siempre vean que la textura que escojan sea este tipo de fotografías, ¿no? Nada angulado, nada en perspectiva. Voy a coger esta, supongamos, y el siguiente paso es guardar esta en mi computador. Voy clic derecho, guardar imagen como, y la guardo donde yo quiera. Aquí sí hay que tener un cierto grado de orden, se puede decir, en el sentido de tener las texturas en una cierta carpeta. Le voy a poner aquí como madera y pongo guardar. Vuelvo al programa, ya está guardada, entonces voy a poner este piso en esta textura que me bajé. ¿Qué hago? Doble clic sobre el elemento, voy a textura y aquí lo que hago es importar. Como ya tengo descargada en mi computador, pongo elegir imagen. Entonces el momento que yo pongo la imagen me llevará a que yo busque en la carpeta la imagen que me descargue. Entonces como le puse madera, voy a buscarla como madera.
Por aquí debe estar, le buscamos, aquí está madera, escojo madera y pongo abrir. Entonces, esta es la textura que me descargué. Pongo adelante. En este caso tengo que tener cuidado. Estas texturas se van a guardar automáticamente ya como importadas. O sea, ya tendré para próximos proyectos. Puedo cambiar el nombre y le puedo poner en una categoría, que sea para cielos, paredes, suelos o user. Yo le voy a poner este para suelo. Ponen un autor si quieren, y si no, no importa, no pasa nada si lo dejan así. Lo que sí tenemos que tener cuidado es en esto, en el ancho y el alto, y más que alto debería decir aquí largo, ancho y largo, para no confundirnos. ¿Para qué? Porque cada uno de estos cuadritos en realidad es la imagen que yo me bajé. Puedo hacer de dos formas, puedo digitar directamente las medidas aquí, si yo quisiera, y si no, la otra opción es ir moviendo. Miren cómo yo aplastando, haciéndole crecer en la altura, automáticamente la anchura también se va moviendo. Y lo ideal es que este cuadrito, que realmente es la imagen que me bajé, sea del tamaño del cuadrito de muestra. Igual también hay después cómo escalar esto, ¿no? Ya les indico cómo. Entonces miren, yo le voy moviendo, hasta poder encontrar que se pueda calzar. Ahí está calzado. Es el tamaño de la imagen. Pongo terminar. Miren, ya se me puso aquí. Aquí también donde dice escala, de pronto yo puedo seguir agrandando, disminuyendo el tamaño, e incluso ya colocado, aceptar y aceptar. Entonces miren, ahí está el piso de madera. De querer una escala más pequeña, o sea que esto sea más pequeño, ¿qué hago? Simplemente doy doble clic, me voy otra vez a textura, y como está esta textura, puedo bajar de escala. Supongamos, aceptar y aceptar. Y miren cómo se bajó de escala. Entonces, de esa forma yo puedo traer imágenes de textura para colocarlas en el programa. Incluso eso puedo colocarlas en las paredes. Un ejemplo. Voy otra vez a Google y voy a poner textura, jardín vertical voy a poner. Siempre con la palabra textura, no se olviden. Entonces aquí hay diferentes imágenes, ¿no? Voy a tomar esta, supongamos. Doy un clic derecho, pongo guardar imagen como, pongo cómo se va a llamar, JB, en la carpeta que ustedes quieran esto, ¿no? Estoy grabando en una carpeta. Desea reemplazarla, bueno, yo he tenido otro JB, le voy a reemplazar, no importa. Me voy acá, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué quiero? Cambiarle a esta pared de aquí, que es esta de aquí, le voy a poner este frente un jardín vertical. Entonces, comando flecha, no se olviden, doble clic y ya sabemos que ese es el lado izquierdo, entonces me voy a textura. Como no tengo esa, voy a importar. Voy a elegir imagen porque ya la tengo en mi computador y yo le puse un JB, recuerdo. Aquí está JB, escojo y pongo abrir. Si le sale este mensaje de que quiere reducir el tamaño, manténgale sin cambios. Tengo aquí la imagen, pongo adelante. Aquí también tengo este JB, le voy a poner en una categoría que es para pared. Y aquí se dan cuenta que el cuadrito de la imagen es este tamaño apenas. Entonces yo le voy a subir. Automáticamente se suben los dos, ¿no? Si pueden ver. Entonces miren cómo le voy a hacer calzar la imagen aproximadamente con el cuadro de referencia que tenemos. Si tuviera de pronto el ancho de la pared exacta, hubiera tenido, o le calculara, puedo tomarla con las medidas, la colocara en ancho y alto. Miren, entonces estamos colocando. Pongo terminar, pongo aceptar y pongo aceptar. Entonces miren, ahí está. Puesto un jardín, una textura de jardín vertical en la pared exterior de la vivienda. No se olviden que es lado izquierdo. La colocación del mobiliario es tan sencilla como tener aquí a este lado las carpetas listas para simplemente poder abrirlas, desplazarlas y irlas colocando en el lugar que nosotros queremos. Supongamos, me voy a varios, tengo un árbol, pico en árbol, arrastro, siempre manteniendo aplastado, ¿no?, el clic izquierdo, y lo coloco en el lugar que yo quiera.
suelto y ya se está transformando, no me está poniendo el arbolito donde yo coloqué. Ahí podemos verlo. Ahí tenemos el árbol. A veces, y esto es un tip, cuando queremos mover algún elemento y no me deja cuadrarle exactamente, es como que se me va saltando espacios. La forma de poder hacer esto y tener una mayor precisión es tener presionado el Alt el momento que yo estoy moviendo. Miren, esa mayor precisión. Si yo suelto el Alt, miren cómo me va, cómo se salta. Cómo se salta al mover el cursor. Tengo presionado el Alt y puedo moverlo donde yo quiera. Entonces aquí tenemos una serie de carpetas, como les había dicho, en donde podemos escoger varios elementos y colocarlos dentro de un lugar. Entonces tenemos salones, tenemos diferentes tipos, ¿no? Butacas, escritorios, puertas. Esta de iluminación la veremos después. Tenemos parte de cocina, baños, etcétera. Entonces lo único, otra vez repito, que es pongamos, quiero una butaca, arrastro y suelto la butaca donde quiero. Los elementos, podemos ver aquí en 3D, los elementos pueden ser girados, agrandados. Lo mismo, puedo hacer doble clic y puedo ir cambiando el ancho, el largo, dependiendo de mi necesidad. Hay ciertos mobiliarios en los cuales también puedo modificarles. Aquí dice modificar. Pues mire, me dan dos, ¿no? El de las patas y la parte del sillón netamente. Entonces yo podría cambiarle. Supongamos quiero cambiar las patas. Cojo un color, voy a ponerle un azul para exagerarle. Pongo aceptar y miren, aceptar y aceptar. No todos los mobiliarios aceptan cambios. Eso sí, tienen que tener en cuenta. No todos los mobiliarios aceptan cambios. Pero ahora, aquí entra una dificultad. Este tipo de, o la cantidad, perdón, de mobiliarios que tenemos aquí es muy pequeña. Entonces podemos recurrir nosotros a importar mobiliario. ¿Y cómo hacemos esto? Picamos en mobiliario y nos vamos acá donde dice importar mobiliario. Nos aparecerá esta ventana y tendremos estas dos opciones, que será la una elegir modelo y la otra encontrar modelo. Siempre los mobiliarios o estos elementos en 3D tienen que tener estas extensiones OBJ, DAE, 3ds, que son las más utilizadas, pero generalmente .obj es la más utilizada. Vamos a la primera opción, que es encontrar modelos. Cuando picamos encontrar modelos, nos llevará automáticamente a la página de Sweet Home, en donde nosotros podemos descargarnos diferentes mobiliarios dependiendo de nuestra necesidad. Nos lleva a esta página y entramos a donde dice página de modelos 3D libres. Y aquí podemos buscar diferentes opciones. En mi caso voy a buscar árbol. Escribo árbol y un enter para buscar. Entonces, aquí me da diferentes tipos de árboles que yo puedo tener para descargarlos. Voy a escoger esta palmera. ¿Qué hago? Doy doble clic en el nombre y me va a dar la opción de poder guardarla. Esto, como les dije, generalmente se va a descargas, salvo que ustedes tengan configurado en sus computadoras que se vaya a otro lado. El nombre es pal.zip, nunca tiene que descomprimirse ese archivo. El programa automáticamente lo descomprime. Siempre recuerdo el nombre porque si tengo muchas descargas va a ser un poco complicado encontrarlo. Entonces pongo aceptar y ya lo tengo descargado. Voy al programa otra vez y como ya lo tengo en mi computador, voy ahora a elegir modelo. Y así puedo encontrar una serie de elementos que yo tengo y estos elementos hay que tener claro que automáticamente al yo configurarlo se van a ir colocando ya como parte de mi mobiliario propio y no necesariamente tendré que otra vez volverlos a descargar, que ya se encuentran descargados. Entonces me lleva a la página de descargas. Entonces era una palmera, le voy a buscar mediante el nombre.
Era palm.com. Aquí está. Marco y pongo abrir. Pues me aparece la palmera, pongo adelante. Estas son las vistas como se me va a presentar, ¿no? Esto generalmente no se lo altera. Aquí sí hay que tener mucho cuidado. Aquí puedo cambiarle el nombre con el que quiero que me aparezca acá en las carpetas y le pongo poner en qué carpeta quiero. Yo le voy a poner en varios. Lo que sí tengo que tener mucho cuidado, y ustedes se pueden dar cuenta, es especialmente en la altura. Todo y que esté aquí colocado un visto, porque si yo cambio las alturas, que todo se me cambie proporcionalmente. Este árbol o esta palmera tiene apenas 13 centímetros, está muy baja, entonces yo tengo que cambiarlo. Le voy a coger, borrar esto y le voy a poner de 3 metros. Siempre, por favor, fijarse en esta parte, porque a veces nos vienen gigantes de 100, 200 metros y otras veces nos vienen tan pequeñito como esto. Pongo adelante y una vez que ya tengo, pongo terminar. Y ya se introducirá dentro de mis carpetas y lo tendré ya como un elemento. Miren, aquí está, ¿no? La palmera. Pues lo que hago yo es simplemente coger, arrastrar, ya saben, y llevo donde quiero la palmera. Le voy a colocar acá. Como les dije anteriormente, si veo que parece que se me salta de un lugar a otro, simplemente presiono el Alt y lo puedo poner exactamente en donde yo quiero. Voy a colocarla aquí. Pues miren, ya está la palmera aquí. Tengo la palmera, doy un clic afuera para desmarcar. Igual si quisiera, como los mobiliarios, paredes, todo quiero alterarles, doy con el comando flecha activado, doble clic y puedo cambiar aquí tamaños también igual, y también materiales como habíamos visto anteriormente. La segunda forma de traer ya ahora, importar mobiliarios desde otros lados, es igual. Me voy a mobiliario, voy a importar mobiliario, y aquí sí tengo que valerme de una página que es muy buena para importar mobiliarios para Sweet Home, que se llama archive3d.net, que es esta página que yo ya la tengo abierta aquí, es archive3d.net. Aquí tenemos una gran cantidad de objetos en 3D para poder ser descargados. Cada uno de estos es una página diferente. Entonces, ustedes, dependiendo su necesidad, podrán ustedes descargarse, ¿no? Cada una de estas páginas. Hay miles de cosas y acá están las diferentes categorías que existen. O también podrían buscarlas directamente aquí. Entonces voy a bajarme yo algo de aquí para que vean cómo se lo baja. Voy a bajarme esta. Doy un clic en el elemento que voy a bajar, pongo download, vuelvo a colocar download. Y aquí sí hay que tener un poco de cuidado, porque como se me va a llevar a descargas, y vieron esa gran cantidad de descargas que tengo yo, tengo que acordarme por lo menos las cuatro letras iniciales para poder buscar después. 493, así le podré encontrar después en descargas. Ya cuando le pongan en el programa ya podrán cambiarle de nombre. Pongo aceptar, vuelvo al programa, me voy a elegir modelo, pero que se me cargue aquí y le busco. Estaba como 4. Aquí tengo otros descargados también, ¿no? 44. Aquí está. Pongo aquí, pongo abrir. Espero que se me cargue. Tengo aquí, pongo adelante, y miren lo que les decía. Aquí primero tengo que dar a lo que traigo del exterior, o sea, lo que importo, pongo añadir a catálogo. Aquí le cambio de nombre, le voy a poner una S y una F de sofá para que se me vengan acá, ¿no? Y ya pueda tener después. Les voy a poner en la categoría de varios. Generalmente todos los que me descargo los pongo en varios. Y aquí es lo que les decía, miren, este tiene 3 metros de alto, es altísimo. Entonces le voy a poner la medida que esto tiene aproximadamente. Este tipo de muebles están en 0.90. Ahí tienen que ver, me sale en rojo porque es 0,90. Eso también hay que tener en cuenta. Listo, entonces pongo adelante y ya tengo aquí, pongo terminar. Ya, aquí tengo el mueble este y también ya le tengo acá, ¿no? Miren, aquí está AF
Entonces yo le coloco en donde quiera. Ahí le pongo. Entonces, como les digo, esta página de archive3d.net ustedes pueden encontrar miles de objetos para que su biblioteca cada vez se haga más grande y más grande y más grande. Eso sería al tanto de poder colocar mobiliario y la importación de mobiliario desde otras. La siguiente herramienta que analizaremos es la cámara o el render y el video. Picamos en la cámara y nos sale una ventanita. En esta ventanita nos dice la calidad que queremos. Está entre rápida y mejor. En general siempre es mejor. Aquí determinamos la altura que queremos o el tamaño que queremos de la imagen. Esta es la imagen más básica, pequeña. La voy a dejar así para poder renderizar rápido. Puedo cambiar estos tamaños dependiendo también la aplicación en la que quiero dar. Si quiero llevarla a una gigantografía, supongamos, tendrán que ser imágenes mucho más altas. Se dan cuenta aquí que nos sale también la fecha y nos sale la hora. Entonces a las 12 le voy a cambiar un poquito hacia abajo, le voy a poner las 10 de la mañana a las 9 para que genere sombras. Y lo único que hago es poner aquí crear. Entonces comienza a renderizar. ¿Qué me renderiza aquí? La imagen que tengo yo aquí en el 3D. Es lo que se va a renderizar aquí. Esta imagen es una imagen ya en JPG o en PNG que la puedo grabar ya directamente. Recordad que esto es una imagen conocida como render. La diferencia, si ustedes pueden ver, entre el 3D y el render es que aquí ya tiene transparencias, brillos, sombras, etcétera, ¿no? Que le da un carácter más realista. Lo que tenemos aquí es lo que se pone aquí. Pues podría mover yo y buscar el tipo de render que quiero. No se olviden que puedo irme a vista virtual, acá en vista 3D, coger vista virtual e irme a vista normal, o sea, a recorrer como que si estuviera en el interior, buscar perspectivas al nivel interior. Una vez que tengo esto, pongo guardar y lo que hago es guardar la imagen en la carpeta o en donde yo quiera. Nada más, eso es lo que tengo. Ahora, en el caso del video, pico la cámara de video y nos bota a una ventana. Si se dan cuenta que ahora todo se hizo ya a nivel normal, ya no es una vista aérea. Aquí nos sale este elemento y aquí está el hombre que nos va a ir guiando en el recorrido. Cuando yo aplasto grabar, miren, yo a este de aquí le puedo mover hacia donde yo quiera. Supongamos le voy a poner hacia acá. Pero no se olviden que estas dos flechas significa hacia dónde estoy viendo. Entonces le voy a girar la cabeza y paro la grabación. Se me creó un vínculo. Vuelvo a grabar. Ahora le voy a llevar, aplastando el clic izquierdo, se le arrastra, ¿no? Por si acaso, le voy a llevar acá a la puerta. Paro la grabación y miren, automáticamente esta sería la forma en cómo se va a recorrer en la vista. Voy a grabar otra vez, voy a irme al interior, que no tenemos nada al interior, pero me voy a meter hacia el interior y voy a parar. Listo. Entonces aquí puedo ver una vista preliminar en esta ventana en 3D. Si pongo aquí el play, miren, ese es el recorrido y miren cómo se va moviendo el muñequito a la vez, ¿no? Cómo se van moviendo. Eso es lo que yo tengo aquí como vista del video. Igual esto no está renderizado. De estar ya de acuerdo con la vista que tenga, puedo mandar a crear. Y esto me renderizará. Igual tomará un tiempo y esto dependerá muchísimo de la calidad que tengan en sus computadores. Ponen crear. Esto va a ser un video. Y el video les va a salir en .mp4. Entonces con eso ustedes pueden sacar los videos que ustedes quieran. Le voy a parar la ejecución del video porque me voy a tardar
muchísimo tiempo en hacer. Eso sí toma mucho más tiempo que un render porque son varias fotografías que va tomando, ¿no? Como es un video, una secuencia de varias fotografías. Vuelvo a la vista aérea y vamos a utilizar y vamos a analizar un poco lo que es el factor de la iluminación. Aquí tenemos una carpeta que nos dice iluminación. Tenemos diferentes tipos, ¿no? Como apliques de paredes, bombillas, etcétera, que son elementos que nos servirán a nosotros para crear la iluminación que queremos. Supongamos, voy a querer un aplique de pared, doy clic, mantengo aplastado, arrastro y suelto. Le voy a colocar un aplique en esta pared. Le voy a colocar un aplique en esta pared, voy a llevar otro aplique hacia la otra pared de acá. Entonces, si yo doy un doble clic sobre el aplique, puedo cambiar. Quiero que sea brillante, quiero que sea mate y el nivel de iluminación, no puedo bajarlo o subirlo. Lo voy a poner en un 15%, un 20%, 25%. Puedo subirla igual si quiero, está a 1.65 del piso. Puedo hacer diferentes tipos de movimientos y pongo aceptar. Miren, aquí está, ¿no? Un aplique y aquí está el otro aplique. Voy a utilizar otra que es una lámpara de foco que sirve generalmente para iluminar fachadas o iluminar árboles. Le suelto, ¿cierto? Voy a acercarme acá, ¿cómo? Con la lupa. Voy a acercar. Me muevo con las barras. A donde apunta esta flecha significa que hacia allá está la luz. Si yo quisiera apuntar hacia acá, tendría que girar. Miren, acá arriba, ¿cierto? Esto nos da el sentido del giro. Aplasto el clic, lo tengo aplastado y le muevo hacia donde quiera. Lo voy a dejar hacia el árbol. Doy un doble clic. Está a un 50%, está a unos 50 de altura, le voy a poner a unos 2 de altura. Todo esto ya es un juego que se puede ir haciendo en tanto la iluminación. Pongo aceptar y me voy a alejar otra vez para tener el plano completo. ¿Cómo veo esto? Me voy a donde está crear el render o la cámara, se activa. Donde está la hora, ahora voy a subir a la noche. Le voy a poner a las 22 horas, supongamos. Miren que automáticamente me sale una luna aquí. Pongo crear y me saldrá la iluminación. No se olviden que de este lugar, si lo hubiera virado, tendría otra vista. Me meto al interior con la vista virtual, tengo otra vista. Entonces miren, aquí está ya renderizando y cómo se muestra la iluminación. Estamos en la noche. Se puede ver claramente, ¿no? Las diferentes iluminación. Este le dejé con 50%, que es este de aquí. Y a este le bajé al 25%, está más bajito. Miren cómo se ilumina, cómo crea el sistema de iluminación, ¿no? Tanto interior como exterior. Puedo trabajar de esa manera. Entonces, con esto yo ya puedo comenzar a experimentar el tipo de iluminación, color de luz incluso. Miren cómo el árbol enfoqué, ¿no? Cómo está enfocando a esta parte del árbol. Igual pongo un guardar y le guardo a la imagen donde yo quiera. Entonces voy a poner un guardar, le voy a poner en el escritorio, le voy a mi carpeta y le voy a poner un nombre, le voy a poner noche, le voy a poner. Y le pongo guardar. Ya está guardado, son imágenes que ya tengo. Eso sería en tanto el juego con la iluminación. Colocar el tipo de iluminación y ir bajando la intensidad. Siempre no se olviden con doble clic en el elemento bajo el nivel de iluminación, que son los lux que se conocen vulgarmente. ¿Cómo añadir un nivel más o una segunda planta o tercera planta a este tipo de proyectos? Nos vamos donde dice plano y aquí nos dice añadir nivel. Y si ustedes pueden ver, estamos en el nivel 0 y nos vamos al nivel 1. Se mantienen los árboles porque están en un nivel más alto, ¿no? Pero nos queda el dibujo en fantasma para nosotros tener de referente y continuar con el dibujo. Entonces voy al comando pared, supongamos, voy a dibujar una pared aquí. Miren cómo se va haciendo en el 3D, ¿no? La siguiente planta. Y el proceso sería similar como lo trabajamos anteriormente. Igual, también si quiero poner puertas, pondría una puerta, esta puerta abierta,
Por el ejemplo, la voy a colocar aquí. Miren, tendré una puerta. Quiero colocar una ventana. Voy a la ventana, arrastro y suelto y miren, tengo una ventana. Entonces el proceso es muy similar. Quiero volver al nivel de abajo, pico en nivel 0, miren, ahí está. Puedo seguir dibujando acá. Quiero seguir dibujando arriba, voy al nivel 1. Estos son los fantasmas que nos sirven de referencia, ¿no? Que es el dibujo que está abajo, en forma gris, digamos en color gris, para que les sirva de referencia. Esa es la forma de crear este tipo de niveles. Si yo quisiera alterar el nivel, de pronto doy un doble clic sobre el nivel y me sale esto. Puedo ponerle un nombre, cambiarle de nombre. Puedo cambiar la elevación por defecto, está a 272, ¿no? Porque la pared está de 252 más 20 de la losa, 272. Si no, de lo contrario, no le alteraría. Pondría aceptar. Eso es todo en cuanto a crear este tipo de niveles. ¿Cómo exportar lo que tenemos dibujado? Es tan fácil como irnos al archivo y tenemos aquí exportar a PDF, pero antes de realizar eso tendremos que irnos a configurar la página. Cuando nosotros nos tenemos ya en configurar la página, son los diferentes parámetros que nosotros podemos colocarle a este proyecto, ¿no? Sobre todo para la exportación. Aquí tenemos esto, entonces nos dice imprimir lista de mobiliario, que es esta de aquí. Puedo quitarla si no quiero. Imprimir plano, mejor escala. Esto es lo que se adapta a la hoja en el PDF, generalmente en A4. Si queremos imprimir vista 3D y si queremos ponerle algún tipo de escala. Voy a ponerle a la mejor escala. Si quieren escribir algo en la cabecera, como por ejemplo voy a escribir tutorial. Y si quiero algo al pie de página. Eso ya depende de cada uno. Pongo aceptar. Está configurado. Entonces me voy al archivo. Me voy a una vista preliminar para ver cómo me va a quedar, ¿no? La exportación a PDF. Entonces tengo la página 1 que sería la vista 3D, ¿no es cierto? Y el plano. Me exportó ahorita, si ustedes pudieron ver, este nivel. Tendría que irme desde este nivel. Entonces voy a archivo, vista preliminar. Tendría el plano de este nivel y el 3D de este nivel. Entonces de esa manera ustedes pueden ir exportando, ¿no? Cada uno de los dibujos en PDF. Una vez que tienen eso, ponen exportar PDF y les va a decir dónde quieren exportarlo y dónde quieren guardarlo. ¿Qué también puedo exportar? Puedo exportar la vista 3D. Si yo estoy en la vista 3D, me voy a vista 3D y aquí dice exportar a objeto, a formato OBG. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo abrirlo en otros programas que sean compatibles con esta extensión OBJ, perdón, con esta extensión OBJ o extensión Object también que se conoce. En cambio, en la vista 2D en plano, puedo también exportarlo, este elemento, con un formato de vectores gráficos que puedo llevarlo a otros programas como Adobe Photoshop, CorelDRAW, que aceptan este tipo de extensiones. Eso sería la manera de exportar. Otra manera de exportar rápida también sería hacer capturas de pantalla y pegarlas, ¿no? Y después recortar las imágenes y poder tener de alguna manera también los dibujos del proyecto. ¿Cómo colocar una cubierta inclinada? En este caso podríamos determinar hacia dónde quiero las caídas de la cubierta, ¿no? La voy a colocar a dos aguas, una hacia acá y la otra hacia acá. Entonces el cumbrero deberá estar a esta altura. Entonces la parte más alta de las dos paredes deberá estar aquí. ¿Cómo hago esto? Doy un clic en la pared, pongo un clic derecho, me voy a donde dice dividir pared y miren, dividir la pared en dos segmentos iguales. Me voy al primer segmento, doy doble clic y pongo pared inclinada. A esta le voy a exagerar a una de estas y le voy a poner 3 metros. Pongo aceptar, eso ya depende, ¿no? Miren cómo se giró, ¿se dan cuenta? Cómo se hizo inclinada. Ahora me voy a la otra y también le voy a poner 3 metros.
En caso de que sea contrario, simplemente tendré que cambiar las medidas, ¿no? 3 metros. Pongo aceptar. Miren, en este caso es al lado contrario, entonces doy doble clic otra vez y arriba sería 3 y abajo 2,52. 3 y acá abajo es 2,52. 2,52. Pongo aceptar. Miren, ya tengo el cumbrero listo para poder tener una cubierta inclinada. Ese era el caso, porque generalmente este tipo de programas nos quieren mostrar el interior de las viviendas, ¿no? El interior que tengamos de las viviendas. Si quiero una losa aquí, perdón que me salte un ratito. Miren, no le puse losa, ¿no? Estamos en el segundo nivel. Igual, miré al comando crear habitación, iré a cada uno de los vértices. Vértice 1, vértice 2, clic, clic y clic, doble clic. Miren, ahí tengo ya la losa. Si acaso aquí ya puedo seguir poniendo mobiliario y lo que sea en este nivel. Estamos en el nivel 1, arrancando con el nivel 0 como el nivel de abajo. Entonces, volvemos a hacer el mismo proceso para la otra pared. Cojo comando flecha, marco la pared, doy clic derecho, voy a dividir pared, voy al primer tramo, ¿cierto? Pared inclinada, veamos aquí nos coge, en qué sentido nos coge. Pongámosle 3 aquí y pongo aceptar. Se fue, es por eso digo hay que tener cuidado, no hay que chequearle, se me fue en el sentido contrario aquí. A veces es desde donde arranqué dibujando. Entonces, ahora en este caso acá es 2,52 y acá abajo es los 3. Pongo aceptar. Miren, ya tendría este pedazo. Ahora me voy al otro pedazo de pared, pongo doble clic en el pedazo de pared. Se me fue así, le voy a mover un ratito porque topé el árbol. Doble clic en el otro pedazo de pared, pongo pared inclinada y ahora probémosle aquí si nos sale acá abajo con el 3. A ver qué sale. Sale el contrario, entonces otra vez me voy así. 3 arriba, 2,52 abajo. Y pongo aceptar. Entonces ahí ya tengo. Ahí está el cumbrero listo para recibir una cubierta inclinada. Ahora, ¿cómo colocar una cubierta inclinada? Puedo valerme aquí en varios. Tengo elementos como el que está aquí, que es un triángulo. Puedo llevar el triángulo, puedo soltar el triángulo, ¿cierto? Voy a elevar el triángulo, le voy a poner a 2 metros, a 2,52, perdón, 2,52. Está abajo, no está en el piso. Miren, ahí está el triángulo. Entonces, podría girar este triángulo, es como que le voy a ir calzando este triángulo, ¿sí ven? Le puedo llevar acá. Y a través de esto, marcándolo, puedo agrandarle al triángulo dependiendo ya mis necesidades, ¿no? Miren, le voy jalando, le voy colocando al triángulo. Miren cómo se me salta. Aquí es cuando utilizo el Alt para poder ponerlo con precisión, tenerlo aplastado el Alt. Entonces, es más grande. Podría ser también esto, ¿no? Darle doble clic y cambiar aquí los tamaños y cambiarle también la altura, dependiendo de lo que yo quiera. Entonces, le voy a colocar por aquí así. Voy a seguir manteniendo el Alt para poderlo mover con soltura. Le voy a agrandar un poco más. Y ya tendríamos una cubierta. Lo mismo haría hacia el otro lado, no habría problema. Mismo sentido. En varios se encuentra este triángulo, que es lo que ustedes pueden irle llevando. ¿Y cómo haría? Simplemente, al querer poner una textura, lo que haría es doble clic sobre el elemento, ¿no es cierto? Me iría a materiales, buscaría una textura y escogería una textura que tengamos aquí. O, como hicimos anteriormente, lo podemos importar. Se la puede importar. En este caso no hay una textura de tejas, entonces tendría que importarlo como lo hicimos en el proceso, tal cual como lo hicimos en el proceso de la importación. Voy a ponerle esta, voy a ponerle una cubierta de madera, supongamos, y tendré una cubierta de madera. Mismo proceso acá. Incluso podría marcar el elemento, hacer un
control C, control V. Y tendría el elemento. Tendría el mismo proceso, ¿cierto? De llevarlo y colocarlo. ¿Cómo agrupar varios elementos para que se puedan trabajar agrupados y sea más fácil movilizarlos en el caso de que tengan que colocar muchos de ellos a la vez? Por ejemplo, tengo este elemento, lo voy a sacar un ratito acá. Tengo este elemento, lo voy a sacar un ratito acá. Entonces, quiero que estos dos, digamos que es el ejemplo que tengo que pegar repetidas veces este elemento aquí. Entonces no quiero ir llevando uno, después del otro, después del otro. ¿Cómo hago? Marco el 1, aplasto el Shift y marco el otro. Tengo los dos marcados. Me voy donde dice mobiliario y pongo en agrupar. Ahora los dos ya son un solo grupo. Miren, yo podría llevarlos automáticamente. Y si quiero muchos más, podría mantenerla esta afuera, hacer un control C que es copiar y un control V que es pegar. Y puedo ir llevando. Puedo llevar este. Supongamos que quisiera seguir llevando más. Control V. Tengo otro y podría ir sacando. Y así puedo pegar varios elementos. En el momento que yo quiera desagrupar, simplemente doy un marco el elemento con este en azul. Me voy a mobiliario y pongo desagrupar. Y ahora ya son elementos independientes. Esto nos puede salvar mucho cuando hacemos, supongamos, tenemos una configuración en eventos, digamos, podría ser sí, que hacemos una mesa y hacemos las mesas, las sillas al contorno. Entonces, no podría estar haciendo una silla, una mesa y poner sillas, no, aquí hago un grupo afuera, eso lo transformo lo agrupo y lo voy copiando y pegando. ¿Cómo crear desniveles en terrenos y elementos curvos? Cuando quiero yo crear elementos curvos, hago de la siguiente manera. Es una de las estrategias que se tiene para hacer. Me voy a crear pared, supongamos. Voy a hacer una caminería de tipo curva, doy un clic. En este momento tengo aplastado el control. Doy otro clic y miren cómo yo puedo ir moviendo esto. Se mueve respecto a un ángulo del arco. Digamos, lo voy a soltar aquí. Doy un escape y salgo del comando. Voy al comando flecha. Entonces, este elemento también puede ser transformable, ¿no? Puedo yo irle moviendo, puedo seguirle moviendo yo desde el centro, dependiendo de lo que mi necesidad. Miren, yo puedo irle girando o puedo irle cambiando el sentido. Puedo coger un control C y un control V y puedo llevarlo aquí para hacerlo algo simétrico. Si ustedes pueden ver, está alto porque yo escogí el comando pared. Voy a dar un doble clic sobre la pared y le voy a cambiar la altura. Le voy a poner apenas de 0.20. Voy a hacer como que fueran los bordillos. Miren cómo se bajó. Lo mismo hago en la otra pared. Me voy acá, 0,20. Pongo aceptar. Es una especie de bordillos. Ahora voy a poner al interior de estos bordillos, voy a poner un piso. Voy a crear habitaciones, arranco, ¿no? Vértice, no se olviden, vértice, y aquí tengo que irme acoplando, dando la mayor cantidad de puntos posibles al interior de la curva. Esto sí se vuelve un poco más complejo, las formas curvas en este tipo de proyectos. Entonces también puedo valerme del Alt para ser mucho más preciso. Entonces miren cómo di una forma curva al elemento. Voy al comando flecha e incluso podría seguir alterando, ese es el caso, ¿no? Quisiera seguir alterando esto. De esa forma hago elementos curvos. Puedo seguirle moviendo, puedo tenerle aquí, puedo trapearle también, me acerco acá, puedo irle cambiando, miren, hago una media luna, dependiendo ya la necesidad que ustedes tengan. Este es un comando un poco más complejo que sí tienen que trabajarse un poco más. Crear pared, no se olviden, doy un clic, aplasto el control, tengo aplastado el control,
doy el siguiente clic y ya comienzo a moverle con las formas curvas. Tenemos que recordar que también tenemos que adaptarnos a los programas, porque todos los programas tienen ciertas restricciones. En este caso las formas curvas como que son un poco de las restricciones, ¿no? Aunque sí podemos realizarlas de alguna manera. Ahora, ¿cómo? Voy al comando flecha, voy a eliminar esto. ¿Cómo hacer terrenos a desnivel? Para hacer terrenos a desnivel me voy a valer de un mobiliario, bueno, que está dentro de los mobiliarios en la carpeta varios, que es la caja. Arrastro, llevo una caja. Es un cubo prácticamente, ¿no? Entonces, yo doy un doble clic en el cubo y aquí en altura puedo ponerle el ancho que tiene un terreno, supongamos en este programa, 0,20. Pongo aceptar. Miren, ya tengo este grosor. Ahora, podría cambiarle, ¿no? Si quiere hacerle 0.10, no hay problema en eso, ya depende. El tamaño igual, esto podría cambiarle aquí, por defecto viene de 1 por 1, podría ponerle el tamaño que yo quisiera. Si no, también puedo jalarle aquí en esta esquina donde se me hacen más, puedo tener este tipo de elemento. Entonces miren, ahí está, ¿no? Es como una placa ahorita, transformé ese cubo en esa placa. Y ahora voy a subirlo. Hay que recordar que este es el eje X y este es el eje Y. Doy doble clic. Y aquí me dice inclinación en grados o rotación desde el eje X. Si yo quiero inclinarle desde el eje X, vamos a ponerle aquí, le voy a poner unos 40 grados, 45, pongo aceptar y miren cómo está, inclinado desde el eje X. Ahí puedo tener un terreno a desnivel. ¿Por qué? Porque este también le doy doble clic, me voy a poner una textura y a este le puedo poner una textura tipo hierba. Aceptar, aceptar, y miren, ahí está. Es un terreno de tipo inclinado. Ahí le inclinamos en función del eje X. Voy a dar un control Z. Y le voy a inclinar ahora al eje Y. Que sería inclinación respecto a este, ¿no? O sea, de este vas a subir. Se voy a poner ahora 45 con respecto al eje Y. Miren, ahí tengo inclinado. Voy a copiar hasta aquí, control C, control V, para que le puedan ver las dos diferencias que hay, ¿no? El uno es, este está inclinado con el eje X, y este lo voy a inclinar con el eje X para que se vean las dos diferencias. Ya este ahora en X le voy a poner 45 grados. Aceptar. Entonces miren, me voy a acercar un poquito para que vean la diferencia de inclinación, ¿no? El uno está inclinado en relación al eje X, que está y este está inclinado en relación al eje Y. Entonces tenemos que tener en cuenta cuál es la que necesitamos. ¿Cómo realizar un dibujo a través de un boceto escaneado o un dibujo de un plano? A través de lo que se conoce como la inserción de un plano dentro de Sweet Home. Vamos a plano, nos vamos donde dice importar imagen de fondo, para lo cual ya tenemos que tener escaneada si hemos hecho un boceto en nuestra computadora o la imagen que queramos. Otra cosa que cabe recalcar que debemos conocer una dimensión que tenga la imagen, una dimensión real para poder escalar. Vamos a elegir imagen. En este caso voy a escoger una imagen que tengo yo aquí, que le puse como plano referencial, creo que estaba. Como plano referencial, plano base. Pongo abrir. Pues miren, aquí tengo yo, esta es una imagen escaneada de un boceto. Conozco una distancia real que es de 3.5. De ley tengo que conocer una distancia, cualquiera que ésta sea, para poder escalar a un tamaño real. Si no, dibujaríamos sobre una imagen no escalada. Entonces miren, esta dimensión, esta línea azul, yo hago clic en los bordes de la línea azul y puedo poner donde yo quiera. Miren, en este caso voy a colocarlo aquí y voy a colocarlo acá.
y me dice cuánto mide en metros. De querer un poco más cerca a esto para más detalle, podríamos utilizar las lupas, ¿no? Entonces miren, yo lo coloqué, esta línea azul se mueve nomás muy libremente, y con las lupas yo puedo acercar para coger más detalle. ¿Cuánto mide? 3,5. Una vez que puse la medida en metros, porque yo conozco esta medida, yo medí esto. Esto es un plano con unas medidas a escala, más que está hecho a mano. Pongo adelante. Me dice dónde quiero insertarlo. Aquí puedo coger unas coordenadas de x, y. Me dice el 0, 0, que sería 0 aquí, 0 acá. Desde acá me va a insertar, voy a poner sí. Y ahí está el plano. Voy a poner la lupa, acercar. Me voy a mover con estos elementos, con las barras, ¿no? Y ahí tengo. Es una imagen referencial. No está, aquí no hay ningún comando pared, por eso no hay nada en el 3D. Pero ¿para qué me ayuda esto? Para agilitar el dibujo. Ya no necesitaría coger medidas yo. Podría arrancar de aquí, miren, seguir acá y continuar el dibujo, ¿no? Me ayuda de referencia, por eso es un plano base. Para eso nos sirve esta aplicación. Muchísimas gracias por la atención prestada a este tutorial en el cual abordamos prácticamente todos los temas que tienen que ver con Sweet Home en una hora más o menos. Gracias por todo, gracias por la atención y si pueden suscríbanse. Muchísimas gracias.